Bueno, ahora vamos a continuar y me gustaría hablar un poco sobre lo que es la educación especial, que también es una parte fundamental de nuestra área de psicopedagogía. Entonces, al hablar de la educación especial, estamos hablando de la inclusión, la equidad y la diversidad, que son los tres factores importantes. La inclusión, porque nosotros vamos a integrar a estos niños dentro de un aula, ¿verdad? Además que les vamos a ayudar, vamos a hacer una inclusión dentro de lo que es la educación y dentro de lo que es el grupo de sus pares. Entonces, es importante hablar de lo que es la inclusión. La equidad, porque estos niños, a pesar de tener una condición o tener un trastorno, necesitan y deben ser educados porque es parte de la ley, ¿no? Que ellos tienen el derecho a la educación. Y la diversidad, porque en esta diversidad nosotros podemos hacer que los niños aprendan y los otros niños, entre ambos, como anoche hablábamos, tanto los niños, entre comillas, normales como los niños con discapacidades puedan ser integrados y ambos aprender de ambos, ¿no? Entonces, esta, este, esta educación especial está garantizada además por los derechos, ¿sí? Los derechos fundamentales de la educación. Estos derechos de la educación deben tener una calidad integral para las personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o talentos extraordinarios, ¿no? Entonces, este derecho a la educación es importante para todo tipo de discapacidades o talentos extraordinarios. No solo trabajamos con las discapacidades, problemas de aprendizaje, sino también con estos talentos extraordinarios. Ay. Dentro de esto, tenemos lo que es la evolución normativa de la educación especial. Al hablar de la evolución, estamos hablando de diferentes modelos. Un modelo asistencial donde las personas con discapacidad son atendidas netamente o antes eran atendidas netamente bajo el enfoque de claridad y paternalismo, ¿sí? Esta caridad que les dábamos era, ¿no? Porque pobrecito, y no lo veíamos como una persona con potencialidades. Y era estrictamente una segregación social, ¿no? Algunos los encerraban en su casa y punto. Sin embargo, ha ido mejorando estos modelos y también, como decíamos, los derechos que ayudan mucho a estos niños. Y uno de ellos es el modelo de rehabilitador. En este se prioriza el tratamiento netamente médico, clínico, con el firme objetivo de corregir, curar o normalizar estas deficiencias que está afectando al niño o al sujeto. El otro modelo es integrador. En este modelo integrador se abren las puertas de las escuelas regulares para que estos niños puedan entrar a este modelo y ahí nace lo que es las necesidades especiales, ¿no? Entonces está el requerimiento de que un alumno se adapte al sistema educativo preexistente y podamos hacer también, perdón, podamos hacer nosotros como psicopedagogos una inclusión dentro del aula. El modelo inclusivo del que vamos hablando, que reconoce el derecho universal de aprender juntos, ¿sí? Este sistema escolar se transforma
activamente para eliminar cualquier barrera física o curricular. Entonces, no se olviden que este modelo inclusivo es el derecho universal a aprender juntos, ¿sí? Y que al tener este derecho universal para que los niños aprendan de manera conjunta, requieren una transformación activa para eliminar cualquier barrera física o curricular. Por eso es que somos nosotros capaces de poder hacer adaptaciones curriculares, eliminando esas barreras. ¿Sí? La perspectiva psicopedagógica dice que las barreras para el aprendizaje no dependen del estudiante. ¿Sí? Estas barreras no son su trastorno, no es algo individual, sino que es un diseño a la que está regida el entorno educativo. Este entorno educativo tiene varias barreras donde impiden que el niño con dificultades o con discapacidades pueda entrar en este ámbito escolar regular. Por ejemplo, tenemos en muchas escuelas no tienen adaptados desde la infraestructura. Si se dan cuenta, niños con discapacidad, con sillas de ruedas, no hay rampas en algunos colegios para que el niño con silla de ruedas pueda ir a aprender, ¿no? O ustedes han visto, son pocos los colegios donde existen las rampas para estos niños, ¿sí? ¿O ustedes han visto alguno? Son pocos, ¿verdad? Los baños para las Hay eso. personas, ¿no? ¿Qué decía? En el colegio que yo trabajo hay desde hasta llegar a los cursos, hay rampa, igual para inicial hay. Ay, qué lindo. ¿En qué colegio es? Sí, aquí en el San George. Ay, qué bien. Ah, es el que está ahí en el tercer anillo, ¿no? Y eso es, Sí, esas barreras son las que se tienen que cortar. Y este colegio, que es también un colegio para inclusión, ya empezó con eso, ¿no? Qué bueno. Los baños también, ¿verdad? Baños, ramplas, son pocos. Más tienen los colegios particulares, porque si vamos a un colegio fiscal, eso no encontramos, ¿no? El modelo actual redistribuye los apoyos hacia el contexto, es decir, que no solo estamos eh, los especialistas trabajando en el apoyo o en la formación de estos niños, sino ya estamos abriendo al contexto. Están trabajando padres, profesores, especialistas, ya tienen un contexto más amplio donde se puede dar apoyo. E incluso las maestras integradoras o maestras sombras, ¿no? Ay, no quiere pasarme. Ahora sí. En el marco normativo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos la Constitución Política del Estado del 2009, donde ya nos hablan sobre los derechos humanos, ¿sí? Y el derecho humano es fundamental para recoger explícitamente el acceso universal, gratuito y con equidad en la educación de los niveles de estos niños con necesidades educativas especiales. También vemos que hay una garantía plena para la inclusión. Entonces están ya los niños apoyados en en lo que es el, eh, en la educación especial, ¿no? Donde ya garantizan que estos niños pueden ser incluidos dentro de las escuelas normales y prohíben la forma directa a cualquier tipo de discriminación. Esta está fundada en la discapacidad
y en las diferencias lingüísticas. Entonces, ya tenemos dentro de la Constitución Política del Estado algo que nos respalde que estos niños tienen el derecho a la educación normal. En la ley 070 de Avelino Cignani, él y Elizardo Pérez, la estructura formal establece que la educación especial como una modalidad integrada y transversal dentro del sistema educativo plurinacional, ya en esta ley ya establece que el niño tiene que ser integrado a esta educación eh, eh, educativa en la cual se tiene que desarrollar el niño, ¿no? El enfoque sociocultural, comunitario también nos impulsa a estos procesos pedagógicos inclusivos vinculados a la comunidad y a la descolonización de la enseñanza. Entonces, este mandato plurinacional nos dice que toda la legislación boliviana apunta a asegurar la igualdad de oportunidades a través del uso de las adaptaciones curriculares específicas para cada niño, ¿sí? El docente tiene que ser también especializado y los apoyos deben ser multidisciplinarios y continuos. Entonces, la ley nos dice que este niño está respaldado para tener estas oportunidades. En el ámbito de la acción de la educación especial, tenemos, ya habíamos dicho, discapacidades como el TEA, que es una atención especializada a estudiantes con discapacidad física, intelectual, auditiva, visual, múltiple o trastornos del espectro autista. Entonces, estas son capacidades y TEA, ¿no? Que es la atención especializada a estudiantes con discapacidad. Las dificultades de aprendizaje, es la intervención en necesidades educativas específicas no asociadas a discapacidad, como por ejemplo la dislexia, la disgrafía, la discalculia y trastornos de el déficit de atención, ¿sí? Esas son las dificultades. Entonces vemos las discapacidades y el TEA y las dificultades de aprendizaje. Y también vemos lo que es el talento extraordinario. Este talento extraordinario es la identificación y el enriquecimiento curricular para estudiantes con altas capacidades intelectuales o talentosos específicamente en habilidades artísticas y sobresalientes. ¿Qué nos dice el enfoque psicopedagógico? El campo abarca toda propuesta planificada para atender la diversidad de estos estilos, tanto en ritmo, capacidades cognitivas, aplicando ajustes razonables e individualizados. Entonces, el trabajo tiene que ser individualizado para cada uno de estos, ya sea dificultades, ya sea discapacidades o talento extraordinario. Esos tres ámbitos de atención tiene la educación especial. Ay, caramba. El objeto central de la educación especial se garantiza en el acceso de la permanencia y la culminación del estudio, que asegura que los estudiantes ingresen a este sistema educativo, no deserten
por falta de apoyos o completen su ciclo formativo. Entonces, se tiene que dar el apoyo hasta que concluyan en el bachillerato. Favorecer el desarrollo integral de la persona, potenciar sus decisiones cognitivas. Estas dimensiones cognitivas deben ser estimuladas de la misma manera que son estimuladas a las personas normales. También estimular la parte socioafectiva, motriz y de comunicación para maximizar las aptitudes de cada individuo. Se debe eliminar las barreras dentro del aprendizaje y la participación, eh, transformar políticas culturales y prácticas en las instituciones educativas para que todos se sientan valorados de la misma manera. Promover la inclusión social y la autonomía, que es lo que uno desea, que él sea autónomo en un futuro. Preparar a la persona para una vida adulta, participativa, activa, digna y con autodeterminación en su comunidad. Entonces, este es un factor importante, como hablábamos anoche, de qué queremos que estos niños sean al futuro, ¿no? ¿Qué queremos? Que tengan autonomía, que ellos se puedan valer por sí solos y no sean dependientes toda su vida. Entonces, también esta inclusión tiene que a nosotros ponernos en una atención en la cual nosotros tenemos que tratar a estos niños de la misma manera que tratamos a los niños normales. Se han visto casos en que a veces, porque estos niños tienen discapacidades o dificultades, ¿qué hacemos? Ay, no, pobrecito, le ayudaré. No, que él no haga así, que haga así, ¿no? Si sabemos que él tiene la potencialidad de ser capaz de hacer una actividad, tenemos que darle la misma oportunidad. Por ejemplo, en la universidad yo tengo una alumna, no sé si les comenté, discapacitada, que no tiene manitos. Creo que les había comentado en los primeros días de clases, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Les he comentado de mi alumna que tiene discapacidad. Creo No, que no, Lice, Liz. Ya decídanse. Que no tiene manitos. ¿Qué? No, no nos ha No, comentado no. sobre su alumna. Ah, ya. Entonces, tengo una alumna, creo que les comenté, pero no sé. Esta mi alumna es discapacitada, ¿sí? Pero, bueno, cuando ella entró a la universidad, los primeros días de clase no sabíamos cómo atenderla, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? No tenía los dos bracitos. Entonces, ¿cómo da el examen? Entonces, en una de ellas, le pregunto, ¿no? ¿Vas a dar tu examen oral? ¿Te vas a preparar para un examen oral? Y ella dice, no, voy a dar escrito. Ah, y una, ¿qué piensa ese rato? ¿Qué pueden pensar si les dice voy a dar escrito? No tiene manitos. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo lo hará? Bueno, entonces yo dije, hará con sus pies. Es lo primero que se le viene a la cabeza a uno, ¿no ve? Hará con los pies. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Y me dice, usted me da la hoja y yo voy a hacer en mi celular. ¿Y cómo? Le digo. Y ella hace, lee la página, el examen, y escribe su celular con la nariz. A ver, inténtenlo ustedes. Y lo hace perfectamente. Difícil. Es muy ¿Mm? difícil, a no ser que tenga las letras de, para escribir, ¿no? Así grandes, porque si es chiquito no se puede. Sí, es igual que nuestro celular. Es idéntico.
Así que yo admiradísima le di la oportunidad y ella lo hace así con todas las materias. Ella ya está en un semestre, en un sexto semestre, es- y bueno, se la trata ahí como una persona normal. Nadie le dice, ay, pobrecita, es así, ¿no? Si ella no presentó la tarea, no presentó. Si ella se aplazó, se aplazó. Igual se le llama la atención. Y ese tiene que ser el trato, ¿no? No disminuirlas. Sin embargo, hay otras personas que pasan de igual manera, pero ellos han recibido el, ay, pobrecito, ay, no, estito, ay, ¿no? Y cuando se les exige, no rinden. Entonces, sabemos que tienen la potencialidad y se les tiene que dar la necesidad de que ellos puedan explotar todas sus potencialidades. Y recuerden, les voy a contar la historia de esta mi alumna. Esta mi alumna era normal, normal. Eh, Sin embargo, sus amiguitas que tenían celos de ella, la tiraron de un segundo piso, la empujaron y la hicieron caer. Y al caer ella se agarró de los alambres de alta tensión, cayó, bueno, perdió los dos brazos, pero ella siguió viva, ¿no? Y ella aprendió a hacer todo con su nariz, con sus pies, ¿no? Ella camina, ella vende con su mamá, ella hace todo. Además que cuida a un niño. ¿Por qué? Porque a ella no se le ha tratado de, ay, pobrecita, no puede. Entonces ella ha ido desarrollando nuevos aprendizajes y ha ido desarrollando lo que nosotros llamamos en neuropsicología las áreas eh, de la plasticidad neuronal, ¿no? Porque si yo no tengo un área, pues está en déficit esa área, otra parte de mi cerebro sustituye y se especializa más en eso, ¿verdad? Entonces ella ha adquirido otras formas de aprender y otras estrategias, ¿no? Y además cuando hacemos alguna actividad donde tiene que ser una charla, ella siempre habla de la motivación desde su punto de vista, ¿no? Y motiva a la gente en ese aspecto, dando su propia historia de vida. Es muy interesante y muy bonito, ¿no? Ver a una persona que te esté hablando de eso. ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿no? Entonces, tenemos que tratarla por igual. Entonces, esta persona se va a sentir parte y va a buscar o va a lograr desarrollar otras áreas de su cuerpo, va a desarrollar otras áreas de su cerebro. ¿Para qué? Para poder. ¿Qué pasa con los cieguitos? Desarrollan más el tacto, ¿verdad? En la parte auditiva. ¿Para qué? Para poder aprender. De igual manera, los sordomudos aprenden a leer los labios, ¿no? A veces yo miro, digo, voy a ver qué dice, si mueve solo los labios. No, a veces es difícil, pero ellos aprendieron a leer los labios. Entonces, por eso es que esta plasticidad neuronal nos ayuda, pero nosotros tenemos que estimular como psicopedagogos, ¿de acuerdo? Y no verlos como, ay, pobrecitos. La diferencia conceptual de lo que es la evolución en la deficiencia, discapacidad y mm, minusvalía. Si hablamos de deficiencia, estamos hablando de la pérdida o anormalidad de estructuras o funciones de carácter psicológico, fisiológico, anatómico, que responden el nivel de puramente orgánico, ¿sí? Entonces, si hablamos de deficiencia, ya sabemos que es de carácter psicológico, fisiológico o anatómico.
Si hablamos de discapacidad, nos referimos a la ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen considerado normal para el ser humano. Entonces, si hablamos de deficiencia, estamos hablando de un retardo en el retardo mental, retardo en el desarrollo y esas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una ausencia, por ejemplo, los brazos, la vista, ¿no? Que es a nivel funcional. El primero es orgánico y la discapacidad es funcional. Y la minusvalía, que es la disminución o desventaja social para un individuo determinado como consecuencia de una deficiencia o discapacidad. Está limitado o impide su rol social, ¿no? Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, como habíamos dicho también, una persona sin brazos, esas manos valían, ¿no? O algunas personas que tienen una parálisis cerebral en la que ya no se puede hacer mucho, ¿no? Pierden este contacto, este rol, y están muy limitados. ¿Se entiende la diferencia? Están muy calladitos o no están. Voy a ver. Ah, están. Estamos, Licen, estamos. Es que como yo no puedo verles. Muy bien, están. Entonces, la evolución del concepto de discapacidad según la OMS, este modelo tradicional es la línea que considera que la discapacidad, ay, se me pusieron las letras juntas, era consecuencia estrictamente y directa de la deficiencia médica de un sujeto, ¿no? Enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y se enfoca en rehabilitar al individuo o el nivel clínico. En el modelo actual, el CIP o la OMS, la clasificación internacional funcional de la discapacidad y de la salud concibe a la discapacidad como un estado dinámico, interactivo, en factores ambientales donde hay barreras arquitectónicas de la salud y el acceso, como les decía, esta dificultad donde no tenemos, van a disculpar, ¿qué pasaría con mi diapositiva? ¿No? Hay una historia individual, una edad, una resiliencia, un curso psicosocial propio, todo eso se ve en este aspecto del modelo actual. Los tipos de discapacidad reconocidos por la OMS. Tenemos el tipo de discapacidad física o motora, sensorial, que es visual, auditiva, intelectual y psicosocial y múltiple. Dentro de la motora, la deficiencia y el alcance clínico pedagógico, están las alteraciones del aparato locomotor que dificulta la movilidad y el equilibrio y la manipulación fina. En las áreas de intervención psicopedagógica tenemos el soporte ergonómico, la eliminación de barreras físicas y el uso de tecnología asistida, perdón. Eh, en la sensorial y visual o auditiva está la pérdida o total o parcial de la visión o audición, afectando la percepción y la comunicación lingüística. El sistema braille en las áreas de intervención psicopedagógica vemos el sistema braille, el lenguaje de señas, estimulación multisensorial y la lectoescritura adaptada. En el tipo de intelectual, discapacidad intelectual, vemos la definición, las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual general y en la
conducta adaptativa y práctica. Y estas áreas de intervención psicopedagógica son programas de habilidades de la vida diaria, la significación cognitiva y apoyos visuales. En lo que es el psicosocial y múltiple, tenemos alteraciones en el comportamiento. Están relacionados con el trastorno de espectro autista severo o la comorbilidad física e intelectual. ¿Ya? ¿Cuál es el área de intervención psicopedagógica? Estructuración del entorno, rutinas adaptativas, sistemas de aumentar la comunicación. ¿Ya? Entonces tenemos que ir viendo cuáles nuestras áreas dentro de estas discapacidades. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver este paradigma de la inclusión según la UNESCO. La educación inclusiva no es una forma marginal en las escuelas, sino una búsqueda constante para acoger la diversidad de los educandos, ¿sí? Eliminando la exclusión como un imperativo ético y social. ¿Cuáles son las directrices? Sobre la política e inclusión de la educación según la UNESCO. Estos pilares de la UNESCO son las escuelas regulares con esta orientación integradora, combaten de forma eficaz las actitudes, la discriminación, se debe adaptar a escuelas y alumnos y la diversidad es una riqueza, no un obstáculo. Ay. Uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces, en la educación especial, en la ley 070, que habíamos hablado de Avelino Sinani, en Bolivia, la atención educativa inclusiva y diversa articula el currículum regular con las adaptaciones necesarias